Dios les bendiga, iglesia. Es una bendición. Continuamos grabando. Queremos grabar una serie de enseñanzas para que puedas recibirlas y puedas estarlas observando y puedas aprender con tu familia. Gracias por el bendito sistema de internet que ahora ya se ha vuelto una bendición. Lo que se mal utilizó por tanto tiempo ahora se ha vuelto una bendición. Y quiero hablar un poquito ya no voy a hablar sobre el coronavirus ni nada de esas cosas, porque sabemos que eso es parte de lo que está sucediendo afuera. Quiero hablar un tema bíblico que nos va a ayudar mucho, que es sobre la fe. Y ahorita cuando más ocupamos la fe, ahorita es cuando más verdaderamente debe de salir de nuestra naturaleza espiritual, el privilegio de tener fe en nuestras vidas. Sabemos lo que dice el libro de Hebreos en capítulo 11, verso 1. Ahora bien, la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella recibieron aprobación los antiguos. Por la fe entendemos que el universo fue preparado por la palabra de Dios, de modo de lo que no se ve fue hecho de cosas visibles. Por la fe Enoc fue trasladado al cielo para que no hubiera muerte, y no fue hallado porque Dios lo trasladó, porque antes de ser trasladado recibió testimonio de ver agradado a Dios. Sabemos que en la vida del cristiano la fe comienza como un experimento. Leyendo un libro encontraba que el escritor decía que la fe para muchos es un experimento, porque somos naturales, todo lo que está a nuestro alrededor es visible, el dinero que mueve las cosas es visible, la comida es visible, la familia es visible, pero cuando hablamos de cosas que son sobrenaturales, es cuando comienza a hablar sobre la fe, porque tenemos un Dios sobrenatural, un Dios que solamente puede ser movido por medio de fe. Y aquí es donde viene lo interesante de la fe. Observa esto: cuando tú vivías tu vida inconversa, no sabías lo que era la fe. Sabías que había Dios y pocas veces confiaste en Él porque no había fe. La necesidad te hizo buscarlo en tu vida inconversa, en tu vida anterior. Pero cuando tú conociste la palabra, porque todo se origina en la palabra, todo viene de la palabra. Cuando tú conoces la palabra de Dios, la Biblia dice que la fe viene por el oír. Pero el oír la palabra de Dios, no el oír al pastor, no el oír la alabanza, no porque tú oyes un predicador, no. Dice la Biblia que la fe viene por el oír la palabra de Dios. Esto significa que cuando tú comienzas a adquirir fe es porque tú empiezas a leer la palabra. Eso mucha gente no lo entiende. Mucha gente alega, no, yo tengo mucha fe, pero no lee la Biblia. Entonces a mí me hace dudar que verdaderamente tenga fe, porque la fe viene por el oír la palabra de Dios. Entonces la fe comienza como un experimento que termina como una experiencia para el que se atreve a practicarla. ¿Recuerdan un personaje bíblico que le dijo al Señor: Señor, ayuda a mi incredulidad, dame fe? Porque la persona estaba dudando. Él quería ser sanado, él quería la mano de Dios, él quería la ayuda de Dios, pero no podía porque no tenía fe. Entonces la respuesta que el Señor le dice es: tu fe te ha salvado. ¿Y por qué? Porque él se atrevió a experimentar en su vida algo que se llama fe, algo que nos hace falta ahorita en nuestros días. En medio de esta crisis, lo que nos va a sacar adelante va a ser la fe. Creer que Dios ya tiene el control, a pesar de que no se vea. La fe ve lo imposible, cree en lo increíble y recibe lo imposible. Escucha esto: la fe ve lo imposible, cree lo increíble y recibe lo que es imposible. Esa es la fe. Tú como cristiano camina en fe y vas a mirar lo que es imposible. Lo que para el mundo es imposible,
tu fe lo va a poder hacer. Pero tu fe puesta en Dios. No la fe puesta en las cosas materiales o la fe puesta en las cosas monetarias. No, la fe puesta en Dios. Puede caer 1000 y 10,000, pero a ti no te va a llegar porque tu fe está puesta en que Dios va a proteger tu contorno, va a proteger tu alrededor, va a proteger lo que está en tu circunferencia. No importa que tú estés en medio de la pandemia, si tu fe dice, plaga no tocará morada, y la voluntad perfecta de Dios dice, te voy a cuidar. Tenemos que entender eso. Por eso la fe ve lo imposible y cree en lo increíble. Mira, ¿cuánta gente cristiana que se dice ser cristiano, que se dice llamarse cristiano, no cree? Cree más en las medicinas, cree más en los doctores, cree más en cosas vistas que no son en fe. Pero sin embargo la Biblia dice que la fe es la certeza de lo que se espera. Una certeza. Yo estoy seguro que aunque yo me muera, mañana va a haber sol otra vez. Yo estoy seguro de que pase lo que pase, se va a oscurecer en la noche. Eso es seguridad. Eso es certeza, eso es una convicción, porque lo sabemos. Lo mismo en el mover de Dios, en el mover de la fe. Cuando tú crees en el Señor, crees que las cosas van a suceder, van a suceder. Por eso es que cuando la Biblia dice que cuando pidas algo al Padre en su nombre, no dudando, mira esto, iglesia, no dudando, no creyendo que a ver si Dios tiene misericordia. No. Todo lo que pidieras al Padre en mi nombre, creyéndolo, lo haré, dijo el Señor. Entonces, cuando tú ores, cuando tú te metas a tu cuarto, ahorita que están las cosas críticas, junta a tus hijos, junta a tu familia y ora. Y cree que el Señor te va a proteger. Cree que esto va a pasar. Porque la fe que cree lo imposible y cree lo increíble, el resultado es recibe lo imposible, lo recibes. Entonces yo creo que tienes que recibir de parte de Dios lo que estás necesitando, lo imposible. Eso no significa que no estés expuesto. Eso es lo que yo quiero aclarar. Mucha gente está tentando a Dios. Yo observo en internet iglesias abarrotadas, reprendiendo al espíritu del coronavirus, reprendiendo. Tienen que entender de que esta pandemia no viene de parte del diablo, como ellos dicen. El diablo no lo hizo. El diablo no tiene potestad sobre la humanidad. El diablo no tiene potestad sobre las enfermedades. Para que el diablo pueda hacer algo así, tendría que pasar un proceso permisivo de Dios. Él tendría que ir a la presencia de Dios y decir que le permitiera. Eso significa que a pesar de lo que sucediera, Dios está en control porque Él lo permitió. Y si está sucediendo esto es porque Él lo está permitiendo. Y como se los dije en el otro video que grabé, todo está bajo la voluntad perfecta de Dios. Tenemos que aprender a vivir bajo la voluntad perfecta de Dios. Pase lo que pase, tenemos que aceptar la voluntad perfecta de Dios. Por eso nosotros tenemos que caminar en fe. Y mira, platicábamos el pastor José Alfredo y yo sobre cancelar todo lo que antes de que sucediera, viniera la cuarentena. Hace 2 semanas platicábamos que iba a pasar si nos daba la orden el gobierno de cerrar los templos, que iba a pasar. Y recuerdo que pues los primeros pensamientos es, no, pues creer a Dios que no va a pasar nada, creer de que no, la iglesia no va a ser afectada, creer que sí, está bien, pues tenemos que creer de eso. Pero ¿qué va a pasar si ya sucede? Como sucedió ahorita, que ya es no más grupos de 10 personas, separados 2 metros el uno del otro, porque es una enfermedad contagiosa por medio de la saliva, por medio del tacto. Evitar saludos. Y no porque estamos dudando de que Dios no nos puede curar. No, claro que sí nos puede curar. Claro que Dios nos va a cuidar. Pero eso no me hace hacer lo que el libro de Deuteronomio dice. No tentarás a Jehová tu Dios. Iglesia, no tentarás a Jehová tu Dios. Esto significa
que no tienes derecho a andar exponiéndote. Nomás porque tu fe te dice, no me va a pasar nada. A lo mejor no es fe, a lo mejor es terquedad, como está sucediendo en algunas iglesias en Tijuana, de que están tercos de juntarse en grupos grandes y no saben si alguien se contagió, al rato contagian a todos y por no esperarse 2 semanas o 3 que va a dilatar la contingencia, al rato pagan las consecuencias. Entonces, eso no es fe, eso es tentar a Dios. Es como decir, no, por fe yo voy a caminar arriba del agua y me voy a bajar a caminar y luego me ahogo. Eso no es fe, eso es tentar a Dios. Tenemos que entender las situaciones. La fe nos enseña lo imposible. La fe nos enseña a creer en lo increíble. Y como resultado vemos la mano de Dios moviéndose en nuestra vida. Así es que caminemos en fe. Estos días que son difíciles, movamos la fe. Mira, en la Biblia, en capítulo 1, yo decía, ahora bien la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La Biblia al día dice, ¿qué es la fe? Fe es la plena certeza de lo que esperamos ha de llegar. Es el convencimiento absoluto de lo que hemos de alcanzar, lo que ni siquiera visualizamos. Recuerda, una fe activa es una fe que va creciendo diario. Una fe activa es una fe que va creciendo diario. Si tú activas tu fe todos los días y caminas en fe, sabiendo que a pesar de que hay crisis, aquí sí sería fe. Mira esto, sabiendo que a pesar de que hay crisis, Dios te va a proveer para alimentos. Sabiendo que a pesar de que la economía se derrumbe, sabes que Dios va a proveer para que pagues tu renta, para que pagues tu luz, para que pagues tu agua, para que pagues todo. Entonces, en fe tenemos que caminar. Tenemos que saber que Dios nos va a proveer, porque esa fue su promesa. Él nos va a proveer. Camina creyendo que Dios va a proveerte y vas a ver cómo vas a ver la mano de Dios moviéndote. Pero cuando nosotros caminamos en fe suceden muchas cosas. Y quiero enseñarte estos antes de concluir este pequeño pensamiento. La fe produce aprobación de parte de Dios. Cuando tú activas tu fe, a Dios le agrada. Dios le agrada a los hombres de fe. Por eso los honra. Ahí en el capítulo 11 del libro hebreo, honra a los hombres de fe, a los hombres que creen, a los hombres que caminan, a los hombres que obedecen, que alcanzan retos, no que tientan a Dios, no que utilizan la palabra fe para tentar a Dios, no, que caminan en aprobación de parte de Dios. Porque por eso Hebreos 11:2 dice, porque por ella recibieron aprobación los antiguos. Por la fe fueron aprobados, por la fe fueron aplaudidos, por la fe fueron puestos en el museo del capítulo 11 del libro de Hebreos, donde se menciona como héroes de fe. No nomás eso, por la fe se alcanza el conocimiento de Dios. La fe es la que nos hace conocer a Dios. Mira lo que dice Hebreos 11:3. Por la fe entendemos que el universo fue preparado por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve no fue hecho de cosas visibles. Todo lo que tú miras fue hecho por el poder de la fe, por el poder de Dios. Así lo hizo Dios. Dios dijo, hágase y se hizo. Y la naturaleza se formó por la palabra, el poder de la fe. Tenemos que entender esto. Dios ordenó y el mundo se formó. Dios dijo y se construyó. Dios ordenó y se formó. Así es la manera en que Dios lo hace. Hoy en nuestros días, eso debe ser una motivación para nosotros. No nomás eso, porque en Hebreos 11:4 dice que por la fe Abel ofreció a Dios un mejor sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó el testimonio de que era justo, dando a Dios testimonio de sus ofrendas. Por la fe, estando muerto, todavía habla. Entonces, Abel alcanzó seguridad en Dios y alcanzó privilegios con Dios porque creyó. Entonces nosotros podemos alcanzar cosas. Y por último, por la fe alcanzamos acceso
para con Dios. Hebreos 11:5, por la fe Enoc fue trasladado al cielo para que no hubiera muerte y fue hallado porque Dios lo trasladó, porque antes de ser trasladado recibió testimonio de haber agradado a Dios. Enoc se fue en vida al cielo porque le creyó a Dios, porque caminó con él, porque sabiendo que era Dios y que tenía un poder sobrenatural, caminó con él y fue traspuesto, fue llevado en vida. Así es que nosotros tenemos retos en este tiempo de crisis. Tenemos que alcanzar testimonio por medio de la fe. Mañana les estaré trayendo otra corta enseñanza y otro segundo punto sobre los beneficios de la fe. Dios me los bendiga, alfas, les amo y cuídense.